Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por permitirnos estudiar una vez más su palabra este miércoles, trayendo el estudio que tenemos cada miércoles. Estuvimos estudiando, hermanos, recuerden, acerca de la adopción, que Dios, por medio de Jesucristo, nos adoptó, ¿verdad?, para ser sus hijos. Y estuvimos viendo cómo el Señor en su amor nos permitió, ¿verdad? Siendo nosotros advenedizos, Él nos hizo parte de la familia de Dios mediante la adopción que tuvimos en Cristo Jesús. Y bueno, vimos también que esta adopción nos trajo, aparte de las muchas bendiciones y promesas, que ahora somos partícipes por parte del Señor Jesús y que están en su palabra, también yo les iba a mencionar algunas que el Señor tiene para nosotros en especial. Vimos una, se la voy a recordar, y era que ahora nosotros, por medio de ser adoptados, ¿verdad?, hijos de Dios, salvos, tenemos un acceso directo a Dios en oración. Dios nos dio su espíritu en el corazón a nosotros sus hijos, los nacidos de nuevo, a fin de que libremente podamos llevar nuestras peticiones a Él en oración. En Gálatas 4, capítulo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y dice en Juan, primera de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado su Espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, está en nosotros, eso es testimonio de que pertenecemos en Él y somos de Él. Eso es imprescindible, hermano, para nosotros. Muy bien, entonces hoy vamos a ver también, al ser adoptados, ahora somos hermanos de Cristo. Vamos a ver qué es esto tan precioso, ¿verdad? Aparte de las promesas de Dios que recibimos con la adopción que Él nos dio. Dice en Hebreos 2:11, que nos dice así: porque el que santifica y los que son santificados, ok, ¿quién es el que santifica? Cristo, ¿verdad? Dios. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. De uno son todos, dice la palabra, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y en Romanos capítulo 8 y el verso 29 nos declara que esto fue hecho a fin de ¿qué? Porque a los que antes conoció, o sea, el Señor nos conocía desde antes, recordemos, estábamos en su plan, estábamos en su mente, estábamos en su sacrificio ya desde antes de la fundación del mundo. Por eso la palabra dice que a los que antes conoció, o sea, Él nos conoció antes de que nosotros naciéramos. También dice, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor estaba realizando el primer milagro, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que era estaba en las bodas de Caná. Entonces ahí Él estaba transformando el agua en vino. Y además de eso, Él estaba hablando de algunas cosas por las cuales su madre y sus hermanos vinieron a buscarle. Y dice la palabra que ellos le dijeron, dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Él les dice, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre y ese es mi hermano. Por eso la palabra nos dice aquí, ¿verdad?, que a nosotros nos conoció, nos predestinó, ¿verdad?, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, ¿quién? Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces,
la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice ahora que en Cristo nosotros somos ahora también hermanos de Él. Número 3, hermanos, vamos a ver algo más. Los adoptados estamos bajo la protección divina como herederos. Dice el Salmo 103 y el verso 13, ¿qué es un heredero? Aquel, ¿verdad?, que hereda, haga la redundancia, todos los bienes, las posesiones, todo lo que el que muere deja. Cuando Cristo nos dio a nosotros todo ese cúmulo de bendiciones, cuando Él muere en la cruz, Él nos pasa a nosotros esto y nos hace herederos. ¿Herederos de qué? De sus promesas, herederos de sus bendiciones, herederos de todo lo que Él nos dejó en su palabra preciosa. Por eso dice el Salmo 103 y el verso 13, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? De los que le temen. ¿Verdad? De los que le temen. Dios cuida de nosotros en la vida y aún en nuestra vejez todavía el Señor sigue cuidando de nosotros. Porque la promesa que Él nos hizo, hermanos, hermanas, de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa que es a todo el tiempo. Por eso el Señor, si nosotros lo tenemos en el corazón, si nosotros caminamos en sus preceptos, Él va a estar en nosotros en nuestra juventud, en nuestra madurez y aún también en nuestra ancianidad. Dice la palabra en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Una vez más, hermanos, una promesa que tenemos de parte del Señor que trae una condición, ¿verdad? Sol y escudo es Jehová, Él es así, ¿verdad? Él es todo. Gracia y gloria nos dará, ¿sí? Y no quitará, dice la palabra, el bien, pero ¿a quién, hermanos? Y tenemos que en esto quedar claros, ¿verdad? Si yo como hijo de Dios estoy portándome mal, estoy actuando mal, no estoy siendo agradable a los ojos de mi Señor, no puedo esperar, hermanos, que el Señor traiga bien sobre mí. O sea, eso no, el Señor no trabaja así. Él bendice y dice a quienes lo bendicen, Él ama a los que le aman, y entonces dice la palabra aquí que Él no quitará el bien a quienes, a los que andan en integridad, ¿verdad? A los que andan en integridad. Entonces, no por el hecho de que seamos hijos de Dios, de que le habíamos recibido, de que tengamos mucho tiempo de ser cristianos, pero eso no necesariamente implica que Dios va a tener el bien sobre nosotros, porque puede ser que nosotros tengamos todas esas cosas, pero que no estemos andando íntegramente. No estemos andando íntegramente. Y la palabra del Señor dice que Él no quitará el bien a los que andan en integridad, ¿no? O sea, a los que andan agradándole, a los que andan caminando bajo sus preceptos, a los que tratan de agradarle a Él en todas las cosas. De esos y a esos, dice el Señor, Él no va a quitar el bien. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si como hijos de Dios estamos tratando de andar en integridad, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, que esto no se da por un hecho, ¿verdad? El hecho que ya yo soy íntegro y ya no me muevo de ahí, ya eso es todo lo que hice, ya eso es todo para mí, ¿no? El andar, el crecimiento en la vida de un cristiano es permanente, es continuo, estamos siempre creciendo, estamos siempre tratando de mejorar, de ser mejores hijos de Dios, de que las equivocaciones que cometimos no las volvamos a cometer más, de ser agradable al Señor. Por eso, eso de que los que andan es algo continuo, ¿verdad? No es que
que ya en este momento ya yo tuve la integridad y se acabó, no. Mi integridad tiene que ir, yo tengo que ir buscándola siempre, día a día, en todas las cosas que agraden al Señor. Como número 4, hermanos, parte de las bendiciones que tenemos también, viene una que no sé si nos va a gustar mucho, ¿verdad? O digamos, bueno, las otras estaban muy bonitas, pero esta dice, los adoptados podemos ser disciplinados. No solamente, no que podemos, vamos a ser disciplinados por Dios, hermanos, cuando nosotros no caminamos, como decía el verso anterior, íntegramente delante de Él. O sea, Dios nos castiga, pero, y aquí hay que hacer algo, ¿verdad? Muchas veces nosotros castigamos a los hijos, pero tal vez de una forma equivocada, ¿verdad? Y nos equivocamos, pero Dios nos castiga siempre para provecho de nosotros, hermanos. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Cuando el Señor nos discipline es para provecho, es para bendición, es para que nosotros recapacitemos. Los que en la disciplina hemos sido ejercitados, ¿verdad? Entonces, en Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 5 y 6 dice así la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ¿verdad? Hay una exhortación en la palabra del Señor dice, ¿para quién? Para los hijos, porque nosotros fuimos adoptados, ¿verdad? Por el Padre. Dice, habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Tenemos todas las bendiciones del Señor, ¿verdad? Tenemos todo lo que hemos visto, pero también el Señor, hermanos, cuando nosotros estemos actuando mal, ¿verdad? Y recordemos que yo les dije que son los pecados adredes que nosotros cometemos, ¿verdad? A propósito, sabiendo, pensándolo, sobre esos pecados, nosotros vamos a recibir la disciplina del Señor. Pero el Señor, ¿qué nos dice? No menosprecies, o sea, no tengas en poco esa disciplina. O sea, no la desvalores. Por algo te la está dando. Y también nos dice, tampoco desmayes, ¿verdad? Tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque Dios puede estarnos reprendiendo durante un lapso X, ¿verdad? No necesariamente es ya. En este momento se acabó, ¿no? Él puede irnos reprendiendo, ¿verdad? Por eso la palabra dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y usted cree que el Señor le ama a usted? Yo sé que usted dirá, amén, claro que el Señor nos ama, y como Él nos ama, entonces Él no quiere que nosotros nos descarriemos, Él no quiere que nosotros hagamos lo que nosotros querramos, entonces Él nos va a disciplinar. Y aquí, hermanos, sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo el Señor nos va a disciplinar. Puede que Él toque quizás lo que más nosotros amamos o queremos, ¿verdad? O lo que más apreciamos. Por eso la palabra dice que el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo o por hija. O sea, si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, ya usted ha sido adoptado en Él, en Cristo, entonces usted cuando se equivoque, yo cuando me equivoque, vamos a ser disciplinados por el Señor, hermanos. No creamos que va a pasar, ¿verdad? Así nada más, sí, pequé y Señor, perdóname ya y se acabó todo y asunto arreglado, ¿verdad? Y venga de nuevo. No, hermanos. Vamos a recibir una disciplina por lo que nosotros hicimos y que no le agradó al Señor. Eso tengámoslo por fijo. ¿Cuándo? Cuando el Señor así lo quiera, ¿verdad?
A veces podemos pensar, bueno, mira, ya pasó una semana y nada, pasó un mes, pues nada, no, ya, todo pasó, ya se olvidó. No, hermanos, al Señor no se le olvida nada. Y tarde o temprano, en su tiempo, como hemos dicho, en su soberanía, Él va a traer la disciplina sobre nosotros. Así que, ¿qué es lo mejor entonces? Andar íntegramente, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Andar íntegramente delante de Él, como decía el Salmo 84:11, es lo mejor. Si andamos en integridad en el Señor, no tenemos que exponernos a que Él nos discipline. O sea, hermanos, ¿qué es lo que busca el Señor cuando Él disciplina a sus hijos? Que nosotros seamos santificados en Él. Ese es el propósito. Que no lo volvamos a hacer. Que recapacitemos, que pensemos. Ahora, ¿por qué? Porque ahora nosotros somos sus siervos y somos también sus herederos. Aunque siempre, como les dije, ¿verdad? Vamos a estar sujetos al cuerpo corrupto en espera de ¿qué? De que sea la liberación completa y segura que vamos a tener cuando el Señor venga por nosotros. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versos 17 y 18. Y si los hijos, también herederos, usted y yo, ¿verdad? Hijos y herederos, herederos de Dios, dice la palabra, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Somos nosotros ahora hijos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Y viene una vez más la salvedad, ¿verdad? La condición. Sí es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Volvemos y les repito una vez más, hermanos, no por el hecho de que ya seamos sus hijos, que seamos herederos de Dios y coherederos en Cristo, eso no nos va a hacer necesariamente que ya tenemos todas las cosas alcanzadas, que ya estamos andando bien delante de Dios. No, hermano, eso es un constante perfeccionar, ¿verdad? Perfeccionar siempre. Por eso la palabra dice, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a dar, sí, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él también recibamos gloria. También recibamos la bendición de Dios. Y dice en el verso 18, ahí mismo donde estamos leyendo, hermanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, entonces vale la pena, es importante que nosotros andemos en integridad, hermanos. Que andemos en integridad. ¿Por qué? Porque todo lo que puede, dice la palabra, pasarnos en esta vida, en este tiempo presente, no tiene comparación, no se compara, no tiene parangón, no tiene nada que pueda ser comparable, dice la palabra del Señor, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo? Si padecemos juntamente con Él. ¿Verdad? Es la palabra del Señor. Entonces, todo esto, hermanos, toda la vida, los problemas, las aflicciones, las escaseces, las abundancias, todo esto no tiene comparación con la gloria venidera que se ha de manifestar en usted y en mí, ¿verdad? No tiene. Entonces, la palabra del Señor nos enseña acá que el Señor nos puede disciplinar, pero Él quiere que nosotros seamos partícipes de su gloria. Número 5. Nosotros como adoptados aguardamos una herencia gloriosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos en Cristo, entonces aguardamos una herencia gloriosa, ¿verdad? No es de este mundo. La herencia no se puede ganar hasta la redención del cuerpo, el cual se le prepara a uno ¿para qué? Para el servicio, el gozo en la administración de la herencia con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1, 3 y 4. Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo
de los muertos, ¿verdad? Por medio de Cristo, de que Él resucitó, el Dios también y Padre nos hizo a nosotros, dice la palabra, renacer para una esperanza viva, porque la esperanza que hay sin Cristo es una esperanza muerta. Es una esperanza cambiante, es una esperanza que está basada en lo que vemos, en los hechos, en los dolores, en las cosas. Más la esperanza viva que usted y yo tenemos no está puesta en las cosas de este mundo, sino, como dice la palabra del Señor, como acabamos de leer, precisamente en la gloria venidera, ¿verdad? Que ha de manifestarse. Ahí está la esperanza de nosotros. Número 4 es el verso. Para una herencia, y ahí está, ¿verdad? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la palabra del Señor. Oigan, hermanos, lo que tenemos ya en los cielos, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para usted y para mí. Vale la pena, ¿verdad? Seguir al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice la palabra: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El hacer firme nuestra vocación y nuestra elección es seguir a Cristo, hermanos, es obedecerle, es agradarle. Y entonces dice la palabra que si estamos haciendo esto constantemente, todos los días en nuestra vida, no caeremos jamás. No caeremos jamás. Y dice el verso número 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De cuál manera? Procurando hacer firme nuestra vocación y elección, ¿verdad? Agradando al Señor en todo. Todo esto por motivo de Cristo, de que Cristo ha triunfado, hermanos, sobre la muerte, llegando a ser de las primicias, ¿verdad? De los que durmieron. Él también conquistará, hermanos, al último enemigo, la muerte, para que todos estemos preparados para aquella hora. Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea que con la muerte de Cristo Jesús, Él venció la muerte, hermanos, que estaba en manos de Satanás. Él la venció, dice la palabra, con su muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esos éramos nosotros, usted y yo, sujetos de por vida a una servidumbre y también, hermanos, a una perdición eterna, ¿verdad? A una perdición eterna. Ahora, qué bendición, ¿verdad? Que el Señor, al vencer en la cruz la muerte, nos libra, dice, del temor de la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque ya yo se los he dicho, ¿verdad? Les he enseñado que nosotros como hijos de Dios, cuando morimos, es precisamente cuando empezamos a vivir. Entonces ya no hay temor en nosotros, ¿verdad? El mundo puede tener miedo de morir y todos nosotros también humanamente en nuestra carne sentimos un cierto temor, pero nosotros no tenemos temor del qué habrá o del qué pasará, porque sabemos qué es lo que nos espera a nosotros. Dice, una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros sabemos qué esperamos, por eso ya no tenemos temor de la muerte. Al que estábamos, sí, dice, sujetos en la servidumbre cuando estábamos sin Cristo. ¿Verdad? Concluimos entonces, hermanos, este estudio de esta noche, bueno, dándole gracias a Dios por su inmenso amor, ¿verdad? Número 1, dando gracias a Dios porque Él nos amó, porque Él
derramó su misericordia, porque Él nos dio el perdón, porque Él abrió el camino, hermanos. Abrió el camino, abrió la senda, para que nosotros, después de su muerte, veamos y focalicemos esto así, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? El Señor muriendo en la cruz en obediencia al Padre, venciendo a la muerte, ¿verdad? Porque Él no quedó en el sepulcro, Él resucitó, hermanos. Venció a la muerte y ahí mismo nos estaba amando también a nosotros y abriendo el camino para que un día nosotros pudiésemos conocerle. Por medio de su muerte, del derramamiento de su sangre para el perdón de nuestros pecados, el Señor estaba abriendo el camino para que nosotros pudiésemos venir a Él. ¿Y qué más? Pues ser todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Durante el miércoles pasado y con la adopción que Él nos dio. Ser benditos, ser herederos de todas las bendiciones que el Señor tiene para usted y para mí. Entonces, no hay nada que se escape en la palabra del Señor que Él nos haya prometido que no lo va a cumplir. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo nos amó, Él nos salvó y nos adoptó para ser sus hijos y coherederos con Él en su gracia. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso, hermanos. Nos amó primero, ¿verdad? Desde antes, dice. Nos salvó y nos adoptó. O sea, no nos dejó solos. Él nos adoptó. El Padre nos adoptó como sus hijos y ahora somos también coherederos con Cristo y hermanos en Cristo también. ¿Por qué? Por su gracia, por su amor incomparable. Entonces, hermanos, yo termino con esto diciéndoles, valoremos, hermanos, de verdad, démosle gracias a Dios por esa adopción que Él nos hizo. Porque no fue una salvación que quedó ahí, sino que Él siguió pensando en nosotros y nos trae todas las bendiciones que hemos aprendido durante estos 2 miércoles. Y ahora nosotros nada más esperamos el momento de la redención de este cuerpo. ¿Para qué? Para pasar a recibir esa herencia, dice la palabra del Señor, que tiene 3 características. Es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. O sea, hermanos, que en el cielo no puede entrar nada corrompido. En el cielo no hay pecado. Así que nosotros tenemos que estar limpios de pecado y con la sangre de Cristo limpiarnos día a día de ese pecado que cometemos muchas veces. Dios traiga bendición, hermanos, sobre la vida de ustedes y que estos estudios sean de aprendizaje, sean para fortalecer su vida espiritual, sean para qué, para que ustedes vayan creciendo, ¿verdad? Como les dije ahora, día a día vamos creciendo, 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 ¿hasta qué? Hasta alcanzar la figura de Cristo, ser semejantes a Él, dice la palabra del Señor. ¿En qué? En todas las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que el Señor les bendiga. Próximo miércoles traemos un nuevo estudio de la palabra del Señor y esperemos su bendición nuevamente. Oramos. Dios, precioso Padre, gracias te damos porque nos has permitido, Señor, esta noche terminar este estudio, Señor, sobre la adopción. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque no nos dejaste solos, nos adoptaste, Padre precioso. Y también nos hiciste coherederos con tu Hijo Jesucristo, hermanos de Él. Gracias, Señor, son demasiadas bendiciones y a veces no las dimensionamos, no las comprendemos, pero están en tu palabra para nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que esa herencia, Señor, está en los cielos esperando por nosotros.
que todas esas coronas, Señor, también que hay preparadas, están en los cielos para cada uno de nosotros. Y simplemente tenemos nosotros que andar en ti, Señor, en tus caminos, hacer, Señor, precisamente lo que a ti te agrada, para ser poseedores de todo eso que está preparado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos próximamente.